noches, bienvenidos a Panorama Político. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue desbaratando todas estas redes de corrupción incrustadas en la política y en el sistema político nacional. Sobre todo lo hizo esta semana presentando este informe o estudio académico donde prácticamente ponía en evidencia todo esto que hemos hablado de una u otra forma acá en Panorama Político, y es cómo el dinero ilícito llega a las organizaciones partidistas y cuáles son las consecuencias nefastas para el sistema político y sobre todo para los guatemaltecos. Lourdes, tú estuviste ahí, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que la CICIG resaltó en este informe, en este estudio? Exactamente, bueno, este era un informe que ya se venía esperando desde hace bastante tiempo porque precisamente el financiamiento de los partidos políticos era una de las grandes preocupaciones que se tenía en torno a este sistema de partidos políticos con el que nos encontramos actualmente. Y realmente lo que el informe hace es venir a confirmar que los partidos políticos adquieren los fondos para financiarse, los fondos privados para financiarse de formas ilícitas. En este caso, la CICIG lo que hace es formar o representar cómo estos partidos políticos lo que hacen es crear estructuras político-económicas ilícitas. Es decir, que los candidatos, por ejemplo, a alcaldes, a diputados distritales, incluso nacionales, y los mismos candidatos a la vicepresidencia y presidencia, forman algunas empresas, como por ejemplo empresas constructoras, ONGs, que al final resultan ser beneficiadas por contratos del Estado y que así son también capaces de transformar este dinero del Estado en dinero que finalmente resulta dando en los partidos políticos. Este es uno de los puntos más o menos claves que mencionaba la CICIG en el informe. Lo que CICIG nos presenta al final de cuentas es algo que, digamos, en todos los círculos se habla, pero creo que lo valioso es que nos presenta un espejo de cómo la sociedad guatemalteca asume el financiamiento a una de sus instituciones más valiosas, que es el sistema político nacional. En efecto, nos dice, y quizá lo más escandaloso, y por eso es que todo el mundo estamos hablando de ello, es que el narcotráfico, el crimen organizado está financiando cerca del 25% de las campañas electorales, si no es que más, es ya un actor consolidado dentro del sistema político, pero también hay un altísimo nivel de corrupción, y yo me quedo con esa frase que Iván Velázquez utiliza en alguna parte del informe. La corrupción es el elemento unificador de nuestro sistema político, porque incluso aunque solo sea el 25% lo del crimen organizado, otro 25% es el montón de empresas que montan alcaldes, diputados, la gente de los partidos políticos para poder de manera legal quedarse con recursos del Estado vía contratos con empresas que se les va a beneficiar. Vía corrupción, como pero que al final de cuentas es corrupción. El otro gran elemento, y en parte en el discurso Iván Velázquez también lo plantea, es el sector privado organizado, pues traslada recursos a los partidos políticos con el fin de poderse hacer de garantías para la siguiente elección, pero que tampoco le agrada al sector privado o a los empresarios poder dar sus nombres para que la elección pueda transparentarse. Y ese otro 25% son los recursos públicos que con nuestros impuestos pagamos, pero que al final de cuentas terminamos pagando en la elección siguiente por todos los compromisos que tienen los partidos. Lo interesante de esto, y quizá como que vale la pena explicar, es que todo ese porcentaje de narcotráfico, porcentaje de dinero legal vía corrupción, ese porcentaje de dinero público y ese porcentaje del dinero empresarial, al final los políticos, los partidistas le responden a esos financistas, y ahí es donde vemos cómo este financiamiento al final para siendo perverso para el guatemalteco, que al final no se ve representado en esos políticos. Yo creo que desde hace un año nosotros en este mismo panel hablábamos de que estábamos esperando con ansias el informe de la CICIG, y en algún momento pensábamos que se iban a dar a conocer nombres de partidos, nombres de financistas. El informe de ayer recoge un poco nombres que solo se habían hablado en este ámbito, en el ámbito político, más sin embargo no se habían hablado a lo público. El hecho que se mencionara a Gustavo Alejos como uno de los principales financistas y operadores de este financiamiento, creo que algo Alejos, que ya se sabía. Su papá y su hermano. E incluso sale en mención el nombre de la ex
de la hermana de Sandra Torres, de la candidata presidencial cuando ella estaba dentro del partido político. Entonces sí vemos que lo que ya se había hablado, no en lo público, pero se tenía entre voces en la comisión, y el hecho que haya sido la comisión le da un peso a esto. Lamentablemente estamos en un proceso electoral ya donde hubiéramos esperado nombres de partidos políticos. Yo lo que creo es que más que la comisión le ha dado peso a esto es la coyuntura, porque en efecto, como lo hemos hablado, ya mucha parte de la sociedad lo hablaba, que Gustavo Alejos era el gran recaudador, incluso él mismo lo reconocía. Sí, sin duda, ¿verdad? Y sí cuenta en parte de este informe que hay la figura del recaudador que va con los empresarios, agarra el dinero y no se lo traslada al partido. O sea, hay una buena cantidad de robavueltos dentro de todo el sistema político. Claro. O sea, corrupción dentro de la corrupción. El comisionado mencionaba sobre esta figura del recaudador, que me pareció muy atractivo el término, que no solo recaudaba con los financistas lícitos, sino también con los financistas lícitos sin reportarle absolutamente a nadie. Como tú mencionabas, se convertía prácticamente en un robavueltos. Al final es dinero que se va a las cuentas de los mismos miembros del partido político, que nunca se reporta ni se utiliza para la campaña, sino únicamente se favorece para enriquecerse a través del financiamiento ilegal. No es parte. Obviamente nosotros ya sabíamos absolutamente lo que estaba pasando. Lo único que hizo CICIG es como legitimar un poco esas sospechas. Pero definitivamente esto es parte de este círculo vicioso que es la política en Guatemala. Y bueno, yo lo pude experimentar ayer, por ejemplo, que entrevisté a esta diputada Marlene, que tiene que ver con Alejandro Yamatei, y cómo es que Alejandro Yamatei le exige a sus caciques, digamos, de regiones, que organicen eventos con su dinero para que él vaya a hacerse campaña. Es decir, ellos tienen que ver de dónde recaudan fondos para poder preparar esas fiestas, porque incluso hablan de fiestas, hablan de agasajos, o hablan de esos preparativos que tienen que hacer para los mítines. Entonces, desde ahí empieza la corrupción, porque ¿de dónde salen esos fondos? Esta persona tiene que ver de dónde saca para poder pagarle yo que sé, a la discoteca o la comida o a quienes van a servir. Para pagar sus curules. Para pagar sus... De hecho, eso es, o sea, empiezan a pagar, ellos lo ven como una inversión, porque ella habla de inversión. Al final ningún candidato puede taparse los ojos y decir, yo no sabía de dónde venía esa plata porque ellos fueron los que la recolectaron. Al final también Iván Velázquez mencionaba que este sistema, como funciona actualmente, estaba arraigado realmente en los 338 municipios del país, y que entonces ya es algo que realmente está como compenetrado en la sociedad, ya incluso lo llegan a considerar como hasta cierta parte normal, y que lo que hacía era también deslegitimizar nuestro sistema, porque entonces vemos a partidos políticos que en lugar de estar debatiendo con propuestas, con ideas, ahí al final el caudal se elige según la cantidad de financistas que puedan atraer. Gracias, Lourdes. Hemos llegado al final de este primer bloque. En el segundo bloque continuaremos hablando de este informe de la Comisión Internacional y también de esas aristas que quedan y que son muy importantes de discutir acá en Panorama Político.